Bien, han pasado 43 minutos de la hora 16, de las 4 de la tarde. La intención ahora era charlar un poco en torno de la presentación, se podría decir que hace minutos, hace muy poquito tiempo, de un nuevo libro del escritor posadeño Roberto Lagier, que tiene que ver con la historia de esta ciudad. Una ciudad que ya ha sido visitada también por otros historiadores en cuanto a su pasado, pero me gustaría ver un poco el enfoque con que ha trabajado Lagier esta historia de Posadas y sobre todo la historia de las familias, ¿no?, de Posadas. Roberto, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Cuando usted me diga lo charlamos. Sí, ya estoy. Hola. Sí, sí, ahí está. Se escuchaba mucho ruido de fondo en todo caso. Roberto, bueno, comencemos por el principio, ¿no? ¿Cómo nace la idea de contar esta historia de Posadas y desde dónde se cuenta? Mira, mamá es revisionista histórica. Ujú. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. Mamá es revisionista histórica, trabajó mucho en eso. Y un día charlando con ella sobre Trinchera de San José, me sorprendí gratamente de lo que era Trinchera de San José, un mundo que no conocemos, Ujú, porque se habla de Trinchera de San José, ni siquiera este libro relata lo que realmente fue, ¿no? ujú, ujú. Eh, Eso es un libro de 200 páginas para relatar Trinchera de San José. Pero bueno, a partir de eso me di cuenta que yo particularmente no sabía nada y que no había algo así, porque hay libros de escritores muy buenos como los de Freasa, Ujú, ujú. pero desde otro ángulo que, bueno, qué sé yo tengo otra mirada hoy, porque hoy todo es mucho más rápido, mucho más online, los chicos quieren información rápida y la gente grande ya está acostumbrada a eso, ¿no? Ujú. Entonces decidí de alguna manera comenzar a investigar un poco y dije, bueno, desde el comienzo de los jesuitas, porque antes de los jesuitas estaban los guaraníes. Ujú. Entonces, bueno, tenía que poner un punto de inicio y fue justamente cuando llegó Roque González y dije, bueno, y voy a escribir hasta la provincialización porque ya del 54 a esta época necesitamos 5 libros más, ¿viste? Claro, claro. Misiones, Entonces, ujú. sí, Misiones tiene enormes particularidades. Una de ellas es la cantidad de gente que vino, por ejemplo, desde Europa, desde diferentes lugares de Europa, por muchas vías, ¿no? Incluso desde Paraguay. He leído por ahí de gente de, qué sé yo, eslavos que entraron por el lado de Encarnación. claro. ¿Cómo aparece todo esto en este libro y en esta investigación suya? No, yo no trabajé sobre las inmigraciones Ujú, de Misiones. ujú. Obviamente, primero que yo no se puede hablar de Posada sin hablar de Encarnación o de Enunciación de Itapúa. Claro. Es un mismo origen, familias similares, una inmigración constante entre encarnacenos y posadeños, eso ya dura 200 años, y el interior tiene otra particularidad, porque es interesante lo que te voy a decir, no está plasmado en el libro. Ujú. Cuando se hizo el catastro en Misiones, que era Misiones era un territorio nacional, se cometió un error. Se midió del Paraná al Uruguay y del Uruguay al Paraná, creyeron que habían llegado al centro y se repartieron las tierras entre 15 familias allá antes de 1900 y después descubrieron que no habían llegado al centro, que había un error topográfico muy importante. Entonces quedó un hueco y ese hueco es nada más y nada menos que Cerro Azul, Claro. Alén, Oberá, Campo Grande, Aristóbulo, toda esa meseta que es la más rica y donde están las colonias y las cooperativas. Gracias a ese error catastral nosotros tenemos este pulmón que es un motor diésel para la economía de Misiones. Claro.
porque en Buenos Aires se encontraron que de repente de golpe había de nuevo tierras fiscales en el centro de Misiones y comenzaron a mandar a los inmigrantes a estos lugares fiscales. Ese es el fenómeno de tantas razas en el centro de la provincia. Claro, claro. Volviendo a la historia de Posadas, usted nos decía recién, bueno, comenzamos con Roque González, con los jesuitas. La ciudad, ¿cuándo empieza a tener por lo menos algunas casas, a hacer algún poblado? ¿En qué época? No, ya con trincheras de San José. Uh-huh. Con trincheras de San José ya había casas, ya había poblados, ya había de todo. Pero cuando viene la Triple Alianza, cuando vienen los regimientos de Brasil y de Argentina y recuperan lo de adentro de la trinchera, es cuando se comienza a poblar. Por ejemplo, cuando termina la Triple Alianza, el regimiento de brasileros se quedó a vivir en la zona del agua potable, por ejemplo. Claro, eso se ha dicho, ¿no? ¿Cómo? Que eso se ha dicho, digo, lo he escuchado eso, que incluso Claro. algunos elementos afro-brasileños se quedan ahí. Claro, en la zona del agua potable. Pero yo creo que es, digamos, la gente, por ejemplo, la familia Rechea eran proveedores del ejército con mulas. Uh-huh. No te olvides, estamos hablando de una época que no había automóvil, no había agua caliente, no había enfermera, no había nada. Claro. Y cuando llegan estos vascos, que vienen muchos desde Montevideo, suben hasta Santo Tomé, se meten adentro y vienen a Posadas, esto es muy simple. Se encuentran con los mitos de la selva, y uno de los mitos era lo que había quedado de la época del Imperio Jesuita. Claro. Simplemente lo fueron a buscar. Primero tenían mucho dinero estos proveedores, porque al ganar la guerra cobraron, entonces tenían mucho dinero para invertir, entonces muchos de ellos ya pusieron barcazas y estos barcos para ir a buscar la hierba al Guairá y comenzar a comercializar esa hierba que estaba bajo monte, bajo jesuitas, y comenzar a comercializarla. Ese dinero fue mucho, pero fue mucho mal. Uh-huh. Y eso yo creo que fue el motor que hizo, porque vos pensás que, por ahí te leyeron la fecha porque no me acuerdo, vos pensás que el Banco Nación en Buenos Aires creo que se crea en 1890 y en 1892 ya estaba hecho acá en la Plaza 9 de Julio. Claro. Entonces, sí, ¿cómo puede ser que a los poquitos años ya teníamos Banco Nación? ¿Cómo puede ser que a los poquitos años fuimos la cuarta ciudad con tener luz? Nosotros somos la cuarta ciudad del país con luz eléctrica. Claro. Claro. Había mucho dinero, mucha gente muy generosa, que invirtieron en la ciudad, en el hospital de caridad, en la misma iglesia, y a lo largo de los años fueron invirtiendo todos estos tipos. La familia Sánchez, por ejemplo, decidió poner los autos para hacer la unidad de bomberos. Mucha gente que colaboró, fuera de la política, no quiere decir que los políticos no lo hicieron. Uh-huh. Porque el crecimiento es bastante más rápido que en otras ciudades. Pero era porque estaban sacando hierba bajo monte a costo cero. Claro. Y digamos, de alguna manera, comenzar a utilizar de nuevo los caminos de comercialización de los jesuitas. Lo que en realidad lo que habría que estudiar mucho más es el imperio jesuita, porque fue mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Era un imperio. Por algo lo liquidaron, en 1776 los echaron, porque tenían un poder absoluto. Ellos, en esta zona de los 33 pueblos había 200.000 habitantes, cuando en Buenos Aires y alrededores había 35.000. Claro. Cuando esta gente llegó se encontró con ganado salvaje, se encontró con hierba bajo monte, se encontró con caballos salvajes, todo lo que había quedado de la época jesuita. Este es el famoso oro de los jesuitas, era eso. Uh-huh. ¿Cómo participan de todo este proceso las familias correntinas? Usted estaba empezando a contar también un poco de eso, ¿no? En lo que es la primer posada. En realidad es un tema que no toqué mucho. Relación corriente posada no me interesó tocar,
porque hay muchas susceptibilidades que no me interesan. Ujú. Había correntinos que no querían que se provincialice, apellidos conocidos, que tampoco me interesa entrar en ese conflicto. Fue una lucha muy larga la provincialización, ya Irigoyen la había pedido, principio de siglo ya se había pedido y siempre la rechazaron, ¿entendés? Ujú. Porque claro, los correntinos querían anexar Misiones a su territorio y mirándolo desde ahora, eso, ¿no? Es lo que querían. Pero los que estaban acá ya tenían una identidad y querían que Posada sea Posada, ¿viste? Digamos, Trinchera sea una provincia propia. La otra cuestión, Roberto, ¿qué caminos va a seguir el libro? Digamos, ya fue presentado, ahora estará disponible en librerías. ¿Cómo ha pensado esa parte del asunto? Mira, el libro es una donación de la parte intelectual mía y de la parte económica e intelectual también de la municipalidad, de nuestro intendente. Nosotros no vamos a vender el libro. En este momento los libros que hay los va a tener el Hogar Santa Teresita y es a beneficio de ellos. Uh-huh. El Hogar Santa Teresita fue de origen el primer hospital de caridad que tuvimos en Posadas, es muy viejo. Uh-huh. Entonces, bueno, mamá había sido presidenta del hogar y tenemos una linda relación, así que la idea es que ellos puedan comercializar los libros que hay y después que camino no tengo idea, porque estoy notando que hay mucha gente que está interesada y bueno, por ahí se edita de nuevo, o se reparten los kioscos en las librerías, ¿viste? Tal cual. Bueno, La verdad que en realidad es un libro de fácil lectura, de muchas anécdotas, de muchas historias maravillosas. Algo cortito te lo cuento cortito. Uh-huh. Nosotros éramos dueños del agua, que estaba donde está actualmente, y en un momento de la historia se le entrega el agua a Obra Sanitaria de Buenos Aires. A partir de ese momento se comienza a cobrar el agua. Y la gente de Posada no quería pagar el agua porque estaba acostumbrada a no pagarla. Claro. Entonces, de Obra Sanitaria mandan un delegado, viene en el tren, en el Gran Capitán, y llega a la terminal, y el pueblo se había juntado para decidir no darle bola a este tipo. Uh-huh. Entonces, el tipo no conseguía changarini, no conseguía un carro que lo lleve al centro, no conseguía hoteles para instalarse, no conseguía restaurantes que le den de comer. Entonces tuvo un par de días deambulando por la ciudad y se volvió a Buenos Aires. Es una anécdota maravillosa del principio del siglo pasado, cómo el pueblo se puso en contra, ¿no es cierto?, de Obra Sanitaria de la Nación. Increíble, increíble. Bueno, historia del pueblo. Tal cual. Entonces se suma a los varios textos que ya están hablando de la historia de Posadas, textos que cuentan la historia de muchas familias, que fueron las familias pioneras, ¿no? Desde Trincheras hasta llegar a la capital provincial. Sí, hermosa familia. Bien. Roberto, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, querido, un placer. Hasta a tu luego. disposición. Dale. Roberto Lagier charló con nosotros, autor de este libro, Posadas, su historia, que se presentó hace horas nada más en el Centro Cultural La Estación, un recorrido desde los jesuitas hasta más o menos la provincialización, ¿no? Ese es un poco el espacio temporal. 16:57.